Un juez que investiga a la mujer del presidente del gobierno acaba de ganar una carrera de caballos en París, con un pura sangre que se llama Agárrate, Canalejas. 44.000 euros de premio. Y lo ganó justo el 14 de mayo de este año, mientras en Madrid apretaba el cerco contra Begoña Gómez. Y antes de que termine este vídeo vas a entender por qué 5 cuadras, 25 caballos, 271 carreras y casi 800.000 euros. En premios plantean una pregunta incomodísima sobre el hombre que el 9 de junio decide si la mujer de Pedro Sánchez se sienta o no en el banquillo ante un jurado popular. Porque esto no va de que a un señor le gusten los caballos. A mí también me gustan los caballos. Esto va de otra cosa. Y cuando llegues al final, lo vas a ver clarísimo. Vamos a empezar por el principio, porque hay que contarlo bien. Quien destapa la historia es Ernesto Ekaizer. Periodista veterano, de los que llevan décadas leyendo papeles que nadie más se molesta en leer, y lo cuenta en malas lenguas, en televisión española. Lo que destapa es lo siguiente. El juez Juan Carlos Peinado García, el instructor del caso Begoña Gómez, gestiona un conjunto de cuadras de caballos de carreras. No una, 5. La cuadra a su nombre, Juan Carlos Peinado García. La de su hijo, José Juan Peinado, que figura como criador. Y las de sus hijas, Patricia Peinado y Patricia María Peinado. Caballos de carrera, puras sangres, de los caros, de los que corren en hipódromos con glamour, en Francia, en sitios como París-Longchamp. Y los números, que son lo que importa, son estos. Desde 2005, cuando empieza a rastrearse la actividad con un caballo llamado Road Far Fast en el hipódromo de San Sebastián, estas cuadras han participado en alrededor de 271 carreras en España y, sobre todo, en Francia, con unas ganancias en premios que rondan los 800.000 euros. Solo en 2025, ese mismo Canalejas habría superado los 50.000 euros en premios. Y a lo largo de los años, han pasado por estas cuadras al menos 25 caballos distintos. Para que te hagas una idea de lo que cuesta esto, tener caballos de carrera no es tener un perro, es ocuparse de la cría, del nacimiento. Es el pupilaje, que es carísimo, entrenar al animal, alojarlo, cuidarlo. Es pagar a los jinetes, que en Francia son profesionales cotizados. Es desplazar a los animales por media Europa. Por eso Ekaizer lo dice con una frase que se te queda grabada. Esto supera el hobby. Esto dice, no es una afición, esto es una actividad económica continuada, de mucho dinero. Y aquí viene el dato que a mí me eriza la piel. Desde abril de 2024, que es exactamente cuando Peinado empieza a instruir el caso de Begoña Gómez, la cuadra que lleva su nombre ha corrido 58 o 59 carreras. 59. En paralelo. Al mismo tiempo que dirigía la investigación más mediática de este país. O sea, mientras a la mujer del presidente la imputaban, la citaban, la sentaban a declarar una y otra vez, los caballos del señor que la investiga seguían corriendo en Francia y ganando premios. Y tú dirás, bueno, ¿y qué? Un juez puede tener aficiones. Un juez tiene vida fuera del juzgado. Correcto. Y aquí es donde hay que ser honesto, porque si no, nos pillan. Porque ya están saliendo las voces de siempre a decir que esto es un bulo, que es una operación de acoso al pobre juez, que un magistrado tiene todo el derecho del mundo a administrar su patrimonio. Y tienen parte de razón. La ley permite a un juez gestionar su patrimonio personal. El reglamento de la carrera judicial lo contempla. Nadie ha dicho que tener un caballo sea delito. Así que no caigamos en la trampa. El problema no es que Peinado tenga caballos. El problema es otro, y es jurídico, y es muy serio. Quédate, porque ahora viene lo importante. La Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 389, dice que los jueces en este país tienen dedicación exclusiva. Exclusiva. Esa es la palabra. ¿Qué significa? Que un juez no puede dedicarse a actividades mercantiles. Lo tiene prohibido. Si quiere dar clases o hacer una investigación jurídica, vale, pero tiene que pedir permiso al Consejo General del Poder Judicial. Y la única actividad económica que la ley le permite sin más es, literalmente, la mera administración de su patrimonio personal. La mera administración de su patrimonio. Y ahí está la pregunta que lo cambia todo. La pregunta que un servidor te lanza y que quiero que te quedes con ella el resto del vídeo. 5 cuadras, 25 caballos, 270 y una carreras en 2 países y casi 800.000 euros en premios es la mera administración de un patrimonio personal. ¿O es una actividad económica, mercantil, empresarial, continuada en el tiempo? Porque no es lo mismo tener un piso alquilado y cobrar la renta, que eso sí es administrar tu patrimonio, que montar lo que parece una explotación ecuestre con jinetes a sueldo, criaderos, alojamientos y un calendario de competición internacional. ¿Y pidió permiso Peinado al Consejo General del Poder Judicial para esta actividad? ¿Lo declaró? Esa es la pregunta que Ekaizer pone sobre la mesa, y a día de hoy esa pregunta no tiene respuesta pública. Fíjate qué importante es esto. No estamos diciendo «el juez es un delincuente».
Estamos diciendo, hay una pregunta legítima, basada en la propia ley que regula a los jueces, que merece una respuesta. Y un juez que se pasa el día exigiendo transparencia a los demás debería ser el primero en darla. Esto es muy grave. Y todavía no hemos llegado a lo peor. No te vayas, porque lo que viene ahora pone toda esta historia bajo otra luz. Porque hay una segunda capa. Y tiene que ver con cómo se comporta este juez fuera de los focos. ¿Se ha llegado a publicar? Y aquí soy escrupuloso contigo porque me importa que esto lo entiendas bien, que Peinado sería asiduo a una hípica de Madrid. Hasta ahí, nada raro. Lo que se ha contado, y atención porque esto procede de una sola fuente, y no está verificado de forma independiente, es que el magistrado habría comentado en ese ambiente, ante su grupito, que él va a terminar con Pedro Sánchez. Que Begoña Gómez sería un escalón, y que por eso habría aplazado su jubilación. Repito, esto es una afirmación de una fuente. No es un hecho probado. El propio juez lo negaría, y está en su derecho. Yo no te lo vendo como verdad absoluta, porque no lo es, y porque hacer eso sería rebajarme a su nivel. Pero te hago la pregunta que sí es legítima. ¿Tú te imaginas qué pasaría si esto se confirmara? ¿Un juez que presume de que va a tumbar a un presidente del gobierno, instruyendo la causa contra la mujer de ese presidente? Porque la justicia, para ser justicia, no solo tiene que ser imparcial, tiene que parecerlo. Esa es la doctrina de toda la vida, la apariencia de imparcialidad. Un juez sobre el que pesa la sospecha, aunque sea solo la sospecha, de tener una agenda política contra el investigado, ese juez tiene un problema, y el sistema tiene un problema. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que la pieza más delicada de la maquinaria democrática, que es un juez decidiendo sobre la libertad de una persona, podría estar tocada. Y eso debería preocuparnos a todos, seas de izquierdas, de derechas o de lo que sea. Y ahora déjame que te cuente lo que pasó con la prueba reina. Porque esto es de traca. Durante meses se nos vendió que Begoña Gómez había hecho de todo. Malversación, tráfico de influencias, apropiación de un software de la Universidad Complutense, enchufes, contratos a dedo. La mujer era poco menos que Al Capone con coleta, según cierta prensa. ¿Y sabes qué pasó cuando por fin llegó el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO? 317 páginas, el documento gordo. El que tenía que demostrarlo todo. Pues atención. Según ese informe, los ingresos de Begoña Gómez se corresponden con su actividad profesional. Nada exagerado, nada raro en sus cuentas. Su designación como directora de la cátedra en la Complutense se hizo conforme a la ley, amparada en una excepción del reglamento. El famoso software se pagó con dinero privado de ella, no público. Y de casi 200 correos que el juez pidió que se rastrearan, ninguno se consideró relevante para la investigación. O sea, el informe que tenía que ser la bomba terminó siendo un petardo mojado. La Guardia Civil, que no es precisamente un nido de bolcheviques, dice básicamente que ahí no hay caso. ¿Y qué hizo el juez Peinado? Agárrate. Cerró la instrucción y empujó la causa hacia el jurado popular antes de tener ese informe encima de la mesa. Tenía prisa, mucha prisa. Una prisa que casualmente coincide con que el hombre se jubila. Y con que Begoña Gómez está citada para el 9 de junio en una audiencia previa que puede llevarla a juicio. Para. Respira. Piénsalo conmigo. Un instructor pide un informe a la Guardia Civil. El informe es el que decide si hay indicios o no. Y antes de que llegue ese informe, el juez ya ha decidido que el caso avanza. ¿Para qué pides una prueba si ya has dictado sentencia en tu cabeza? Esto, amigos, no es como funciona la justicia. Esto es al revés. Primero la condena, luego las pruebas. Y si las pruebas no me gustan, las ignoro y tiro pa'lante. Esto es muy grave. Esto no es normal. Y necesito que esto no se quede aquí, en este vídeo, entre tú y yo. Oye, paro un segundo. Porque si has llegado hasta aquí, es que esto te importa de verdad. Y este canal vive de que historias como esta no se entierren. Así que hazme un favor de 10 segundos, dale a suscribirte y activa la campanita, solo eso. Porque la maquinaria de cierta prensa va a intentar que mañana ya nadie hable de los caballos, del informe de la UCO ni de las prisas del juez. Y la única forma de que no lo consigan es que seamos muchos contándolo. Suscríbete, activa la campanita y seguimos. Porque ahora viene el contexto que lo coloca todo en su sitio. Porque nada de esto cae del cielo. Esto tiene historia. Y la memoria, en política, lo es todo. Vamos a hacer un poco de memoria histórica, que es de lo que más miedo le tiene cierta gente. ¿Te acuerdas del verano de 2024? Europeas a la vuelta de la esquina. El juez imputa a Begoña Gómez. Y de repente, plop. El Partido Popular pide la dimisión de Sánchez. La ultraderecha pisa el acelerador. Y todos los medios de la caverna, al unísono, como un coro perfectamente afinado a darle. ¿Casualidad? ¿La justicia? ¿Que va lenta para todo? De repente corría como canalejas en Longchamp justo en campaña electoral.
Cuando los tiempos judiciales coinciden tan milimétricamente con los tiempos electorales, uno empieza a sospechar que no es la diosa de la balanza la que mueve los hilos. Y esto tiene un nombre: lawfare, la guerra judicial. Usar los tribunales para hacer la política que no se gana en las urnas. Lo que no consigues con votos, lo intentas con querellas, con imputaciones, con titulares. Mantener al adversario imputado el tiempo suficiente para que el barro le cubra, aunque al final no haya nada. Porque ese es el truco. El truco es el proceso. El castigo es el proceso mismo. Da igual que la UCO diga que no hay nada. El daño ya está hecho. La foto de Begoña Gómez entrando a declarar ya ha dado la vuelta al mundo. La absolución, si llega, irá en la página 22. La imputación fue portada 5 abriles seguidos. Y aquí, déjame que te meta el dedo en la llaga. Porque hay que comparar. Comparar siempre. Es lo único que desmonta la hipocresía. Cuando hablamos de corrupción en este país, hay una cosa que conviene no olvidar nunca: la Gürtel, la trama que financió ilegalmente al Partido Popular durante años, la sentencia que dio por probada la Caja B, la contabilidad paralela del PP, y que provocó la primera moción de censura que echó a un presidente del gobierno en la historia de la democracia española. Rajoy. A la calle, por la puerta de atrás. La Púnica. La Kitchen, que fue, ojo, el uso de fondos públicos, dinero de todos, para montar una operación policial parapolicial y robarle al extesorero Bárcenas los papeles que comprometían al partido. Espiar para tapar. Con dinero público. Y la pregunta es: ¿dónde estaban las prisas judiciales entonces? ¿Dónde estaba la celeridad? ¿Dónde estaban los jueces estrella aplazando su jubilación para rematar esas causas? Esas instrucciones se eternizaron. Se trocearon. Se diluyeron. Muchas acabaron prescribiendo, archivándose o quedándose en nada. Y ahora resulta que para la mujer de Sánchez, que según la Guardia Civil no tiene un caso, si hay prisa, si hay empeño, si hay un juez que retrasa su jubilación para llegar a tiempo. ¿Lo ves? Esto es la doble vara de medir. Esto es medir con un rasero a los suyos y con otro a los demás. Y cuando te acostumbras a verlo, ya no puedes dejar de verlo. No te vayas, porque ahora viene el papel de los medios, que es para nota. Porque esta historia tiene un actor que casi nunca sale en la foto, pero que es decisivo: los medios. Fíjate qué interesante. Cuando Televisión Española, un medio público, saca la información de las cuadras del juez, ¿cuál es la reacción de la prensa de la derecha? ¿Investigar? ¿Preguntarse si un juez puede tener un negocio ecuestre de 800.000 euros? No, la reacción es disparar contra el mensajero, ridiculizar, decir que es una opereta, una cortina de humo, una operación del sanchismo. Es la jugada de siempre. Cuando el escándalo es de los suyos, el problema nunca es el escándalo. El problema es quien lo cuenta. Matar al periodista, metafóricamente, para no hablar del muerto. Y aquí Ekaizer da una lección que me quito el sombrero. Cuando le preguntan si no teme las represalias del juez, que ya sabemos que Peinado es de gatillo fácil con las querellas contra quien le incomoda, él responde con una sencillez demoledora. Yo no opino, dice. Yo informo. Mi obligación es con la opinión pública. Los datos son los datos. Y suelta una frase que define el periodismo de hoy. Hay medios que prefieren no dar una información para no tener problemas. Prefieren callar para no molestar. Ese, dice, es el periodismo de hoy. Y tiene toda la razón. Porque el periodismo que calla por miedo a la querella de un juez no es periodismo. Es estenografía del poder. Es taquigrafía de los que mandan. Y mientras tanto, los caballos del juez seguían corriendo en Francia. Eso sí que no salía en portada. Espera, porque todavía hay más. Y esto es el remate. Porque resulta que lo de las cuadras no es lo único. Hay otra historia paralela, la del chalet. Hay un comisionado de transparencia que lleva meses, pidiéndole a un ayuntamiento que haga públicos los permisos de las obras del chalet del juez, la licencia de obras. La licencia de primera ocupación, esa sin la cual una vivienda no puede tener legalmente ni agua, ni luz, ni desagüe, lo básico. Y la respuesta del ayuntamiento durante todo este tiempo, ¿sabes cuál ha sido? El silencio, la callada por respuesta. Hasta que el Consejo de Transparencia ha tenido que dictar una resolución ejecutiva, obligando a que entreguen esos papeles. Y la guinda. En una demanda de conciliación, el propio juez habría dicho que ese chalet es su segunda residencia. Pero claro, o no ha hecho los deberes, o se está extralimitando, porque no puedes reivindicar el derecho a residir en un sitio que, sobre el papel, podría no tener licencia para ser habitado. ¿Te das cuenta de la ironía? El hombre que persigue a Begoña Gómez por presuntas irregularidades. El hombre que se erige en cruzado contra la corrupción. Resulta que tiene él mismo un rosario de preguntas sin responder. Los caballos, los permisos, el chalet, la transparencia que exige a los demás y que no aplica a sí mismo. Esto, amigos, tiene un nombre tan viejo como el mundo. Hipocresía. Consejos vendo que para mí no tengo.
Y fíjate qué cosa más reveladora. El mismo juez que en una comparecencia propone endurecer el Código Penal contra la corrupción, que dice que con 2 años más de cárcel se acabaría el 99% de la corrupción en este país. Ese mismo juez es el que no aclara si pidió permiso para sus cuadras y el que se enroca con los papeles de su chalet. Predicar es gratis. El ejemplo es lo que cuesta. Vamos a parar un momento, porque quiero que reflexionemos juntos sobre lo que de verdad está en juego aquí. Y no es Begoña Gómez, ni siquiera es Peinado. Lo que está en juego es algo mucho más grande. Es la confianza. Es la idea, frágil, preciosa, de que en una democracia los jueces juzgan los hechos, no a las personas. De que la justicia es ciega. De que no mira de qué pie cojeas, ni de quién eres la mujer, ni a qué partido votas. Cuando un ciudadano normal, tú, yo, empieza a sospechar que hay jueces con agenda, que hay instrucciones que dependen del calendario electoral, que las pruebas que no gustan se ignoran y las que faltan se inventan, ese día algo se rompe, y es muy difícil de recomponer. Porque la democracia no se cae de golpe, no vienen los tanques. La democracia se erosiona, poquito a poco, una instrucción torcida por aquí, un medio que calla por allá, un juez que confunde su despacho con un cuartel general político. Y un día te despiertas y resulta que el Estado de Derecho es un decorado. Por eso esto importa. Por eso no es una anécdota de caballos. Es un síntoma. El síntoma de un país donde una parte de la judicatura, no toda, ojo, que hay miles de jueces y juezas honestos y currantes a los que esto les indigna tanto como a nosotros, pero donde una parte, la más ruidosa, ha decidido que puede hacer la política que las urnas le niegan. Y aquí es donde te necesito a ti. Porque tú no eres un espectador. Tú eres parte de esto. La única vacuna contra el lawfare es la luz. Es contarlo. Es que la gente sepa. Porque ellos juegan al desgaste, al ruido, al olvido. Cuentan con que mañana ya no te acuerdes. Cuentan con que la próxima portada tape está. Cuentan con tu desmemoria. Pues vamos a llevarles la contraria. Vamos a no olvidar. No olvides que la UCO, la Guardia Civil, dijo que no había caso. No olvides que el juez tuvo prisa por juzgar antes de tener las pruebas. No olvides los caballos, las 5 cuadras, los 800.000 euros, las 59 carreras en paralelo a la instrucción. No olvides la pregunta que nadie ha respondido. ¿Pidió permiso? No olvides el chalet, los permisos, el silencio. No olvides que hubo Gürtel, Púnica, Kitchen, una caja B probada en sentencia y que para aquello no había estas prisas. Y no olvides sobre todo que la justicia es demasiado importante para dejarla en manos de quien la usa como arma. Comparte este vídeo. En serio. Compártelo con tu hermano, con tu cuñado, el del grupo de WhatsApp, con tu vecina, con quien sea. Porque cada vez que esto se comparte, una persona más se entera de algo que cierta gente preferiría que no supieras. Compartirlo es el acto político más barato y más poderoso que tienes hoy a mano. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dale a la campanita y déjame en los comentarios una sola cosa. ¿Tú crees que 5 cuadras de caballos de carrera son la mera administración de un patrimonio personal? Te leo a todos. De verdad. Y vota. Cuando llegue el momento, vota. Vota con memoria. Vota a quien defienda que la justicia juzgue hechos y no personas. Vota a quien no use los tribunales como porra contra el adversario. Porque tu voto es lo único que esta gente no puede imputar, ni archivar, ni esconder en la página 22. Te dejo con una última idea, y con esta me despido. El caballo del juez se llama Canalejas. José Canalejas, presidente del gobierno a principios del siglo XX, fue asesinado de un tiro en la Puerta del Sol por un anarquista en 1912, un reformista. Un hombre que quería modernizar España y al que mataron por ello. No sé si el juez Peinado eligió ese nombre por casualidad o por algo, pero hay una ironía amarga en que un magistrado que, según se cuenta, presume de querer acabar con un presidente del gobierno, gane carreras con un caballo que lleva el nombre de un presidente del gobierno al que mataron. La historia tiene estas cosas. Te manda señales. Y nosotros, que no somos tontos, las recogemos. Así que ya lo sabes. No es una historia de caballos. Nunca lo fue. Es una historia sobre si en este país la justicia sigue siendo de todos o se ha convertido en propiedad de unos pocos. Y mientras quede gente que lo cuente y gente que lo escuche, no se van a salir con la suya. Cuídate, comparte y nos vemos en el próximo. Hasta entonces, memoria y la cabeza bien alta.